Bueno, pues si queréis empezamos. ¿Ya? Pues sale. Bueno, yo soy Fernando Calvo, trabajo habitualmente, soy profesor de dietética, formo dietistas y ese es mi campo de trabajo. Colaboro con Martín y con el ISAF habitualmente en todo lo que es nutrición y alimentación deportiva. Y Martín comentó hace ya un tiempo que sería, bueno, pues que tenía toda la parte de la fisiología, del tema del endocrino, que se le estaba dando cada vez más importancia como un elemento más para mejorar la calidad del entrenamiento y el rendimiento físico, y que por qué no preparábamos un seminario. Y bueno, surge de esta idea y de algunos libros, algunos artículos que habían ido publicándose en revistas de fisiología deportiva recientes, que habían hecho revisiones de todo lo que era la endocrinología, y esto es un poco el resumen de todo aquello que hemos visto. ¿Qué objetivos nos planteamos este rato que vamos a estar juntos esta mañana? No os asustéis. El punto 1, empezar directamente a hablar de relaciones de la actividad física, si aeróbicas, si anaeróbicas, y esto y lo otro, sin tener una mínima base de cómo funciona el sistema, pues es poco útil. Entonces vamos a dedicar una primera parte, sin ser exhaustivos, porque la parte de la fisiología implica un conocimiento importante de la bioquímica, porque todo va relacionado. Pues sin dar excesivamente la paliza al respecto, pues vamos a ver una primera parte de que nos hagamos una idea de cómo funciona el sistema endocrino, en qué parámetros, dónde está, qué es lo que hace. Y la segunda parte es donde vamos a ver ya más específicamente de qué manera la actividad física y qué tipo de actividad física influye en el sistema neuroendocrino, y de qué manera, bueno, pues ese parámetro, alimentación, tipo de entrenamiento, puede influir en mejorar la síntesis de determinadas hormonas que se comprueba que tienen una relación positiva en lo que es la construcción muscular, en la síntesis de proteínas, bueno, y qué hormonas nos interesa pues mantenerlas más tranquilas, que se formen en menor cantidad, porque se comprueba principalmente el cortisol, que es lo que más os sonará, que tienen una actividad que favorece la degradación de las proteínas, cosa que en principio, sobre todo en deportes de fuerza que se pretende hipertrofiar o culturistas, y pues entonces interesa, bueno, pues que ese tipo de mecanismos bioquímicos de degradación de proteínas musculares se encuentren lo más tranquilito posible. Bueno, pues bien, en principio, fijaros, el concepto de homeostasia. Si, como sois todos muy jóvenes, ya no os acordáis del coche fantástico. Lo había puesto ahí y luego me di cuenta. Yo sí que me acuerdo. Sí, pues a eso, ese coche o las casas inteligentes, donde está todo lleno de sensores y te dicen, cuando el señor iba al coche fantástico, cuidado que va a empezar a llover, y se ponía limpia. Para ahora ya cualquier coche, no hace falta ser el fantástico, hasta el mío que no tiene nada se pone en marcha eso. O cuidado que se acerca alguien por aquí, salía. Pues de alguna forma el organismo cuenta con una serie de métodos, una serie de sistemas que permiten mantener el medio interno, la sangre, el tema de las hormonas, el tema del funcionamiento bioquímico, mantenerlo en un estado de equilibrio y adaptado a cada situación. Entonces, en principio, lo que es la regulación del medio interno se lleva a cabo a través de dos sistemas complementarios. El sistema nervioso, que da una respuesta muy rápida. Si yo meto la mano en un sitio caliente o me pica una abeja, lo primero que hago, no pienso y no hay un tema hormonal que me va diciendo ahora estímulo, no, directamente ipso facto yo quito la mano. El sistema nervioso ya veremos que es una respuesta muy rápida frente a distintos tipos de estímulos, pero es fugaz. Y entonces el sistema nervioso se complementa con el sistema endocrino, fundamentalmente, ya veremos, a base de una serie de moléculas que son las hormonas, y que tienen una acción más lenta. No es algo instantáneo, no es en minuto 1, en tiempo real, ya se ha producido la respuesta, es algo más larga, tampoco mucho, ya veremos, como muchas hormonas,
al cabo de 5, 10, 15 minutos de estar haciendo una actividad física determinada, si te pinchan en sangre ya encuentras que se ha modificado el nivel hormonal, o sea que tampoco estamos hablando de que la respuesta sea una hora más tarde, y algunas sí, ya veremos que en algún tipo de hormonas empiezan a sintetizarse después de haber acabado el entrenamiento. Y después de haber acabado la actividad física intensa, pues hay un periodo de transición y al cabo de media hora hasta 4, 5 o 6 horas más tarde hay determinadas hormonas que están en marcha y que eso te va a permitir recuperar, y si tú aprovechas eso junto con conocimiento de alimentación y sabes que tienes que comer, resulta que aprovechas ese momento, la ventana anabólica que nos suena a todo el mundo. Al fin y al cabo eso es una respuesta hormonal. Hay una mayor cantidad de insulina, hay determinadas hormonas que van a hacer el organismo más sensible a determinados nutrientes, glucosa, aminoácidos, y de ahí que hay que aprovechar todas estas cosas. Bueno, y el sistema endocrino está formado por un lado por unas glándulas, eso es simplificar porque hay más cosas que las glándulas endocrinas, que producen unos mensajeros que son las hormonas. Bien, los dos sistemas, no me voy. Entonces, muchas veces, como hay una interrelación tan grande entre sistema nervioso y sistema endocrino, con bastante frecuencia se habla de respuestas neuroendocrinas, porque no podemos separar. Muchas de las glándulas, muchas de las hormonas se producen porque hay un estímulo nervioso. Y ese estímulo nervioso es el primer pitido de salida para que tengan lugar toda una serie de cascadas químicas que luego veremos. Entonces el sistema nervioso, como hemos visto, es rápido, fugaz, tiene la ventaja de instantáneamente ponernos en situación. Trabaja a nivel de neurotransmisores, a todo el mundo sonará la dopamina, la serotonina, la melatonina. Muchas veces es difícil distinguir el concepto de neurotransmisor de hormona. Pero bueno, básicamente los neurotransmisores son aquellas sustancias que se encargan de transmitir información nerviosa. Ahí vamos a ver poco, porque entonces ya no nos vamos a centrar tanto en los neurotransmisores. Y luego tenemos el sistema endocrino, que como veíamos tiene una acción más lenta, pero mucho más prolongada en el tiempo, y ese sistema endocrino está mediado por unas sustancias que se llaman las hormonas. Bien, esto pasamos de ello, porque si no, si hubiese... Bien, sistema endocrino humano. Centros de producción, la fabriquita de arriba, el lugar donde se van a producir las sustancias químicas que van a producir toda una serie de cambios a nivel celular, se producen básicamente en un lugar que son las glándulas endocrinas. Ya veremos que esto es verdad a medias, porque no todas las hormonas se producen en glándulas, que son un conjunto de tejidos organizados y destinados específicamente a la formación de hormonas. Se comprueba que hay otro tipo de sustancias hormonales, que ya veremos luego, que son los eicosanoides, que proceden de los ácidos grasos, que no están formados en glándulas específicas, sino que en muchos tejidos hay un grupo de células que se encargan de producir esas sustancias, y es una respuesta hormonal, pero en lugar de hacerse a distancia, a través del sistema sanguíneo, produce un efecto a nivel de la zona en la que se producen. Los omega 3 famosos, que ahora se suplementan con frecuencia, son importantes en parte porque son precursores de unos eicosanoides antiinflamatorios, y que a veces algunos deportistas con tendencia a tener procesos inflamatorios, con una suplementación de ácidos grasos omega 3, el EPA y el DHA en concreto, bajan ese nivel de inflamación. ¿Por qué? Porque ese omega 3 ha sido tomado por determinadas células endocrinas, y a partir de ahí se sintetizan una serie de sustancias que favorecen de alguna forma el control del proceso inflamatorio que toda actividad deportiva intensa produce. Bueno, pues fijaros dónde tenemos repartidas las principales glándulas endocrinas. Una parte muy importante que dirige la orquesta está a nivel del encéfalo. Ahí tenemos el hipotálamo, la hipófisis, ahí se han dejado la epífisis, que es la que produce la melatonina, que veremos un poquito, pero un poquito puede ser importante. Luego el hipotálamo y la hipófisis, y ahí hay
un eje importante entre el hipotálamo y la hipófisis que va prácticamente a controlar una parte muy significativa de todas las hormonas. De un problema de receptores, que el hipotálamo sea poco receptor a las señales que le da el organismo en cuanto a niveles hormonales, en cuanto a niveles de azúcar, en cuanto a distintos niveles. Si eso funciona mal, tenemos problemas en toda la respuesta hormonal. Bueno, luego tenemos a nivel de tiroides y paratiroides una serie de hormonas, sobre todo a nivel del tiroides, la tiroxina, la T3, la T4, que van a regular el metabolismo. De un mal funcionamiento tiroideo va a hacer que una persona, su rendimiento deportivo baje, porque hay una regulación metabólica a partir de las hormonas tiroideas. Todo el mundo asocia el hipotiroidismo con una persona que se come un poquito así, y ese poquito así lo acumulan las lorzas, y que esa persona, por mucha actividad física que haga, resulta que no hay forma de que ese metabolismo funcione en condiciones, y funciona siempre en condiciones de reserva, empezar a guardar. Y entonces, bueno, pues, y por el contrario, esas personas que quieren muscular, que quieren hipertrofiar, pero tienen un hipertiroidismo, y entonces su metabolismo está el reloj está tan acelerado que realmente pues las labores de síntesis de proteínas, de hipertrofia muscular, lo consume todo, su metabolismo, hay una serie de hormonas que le indican que lo que tiene que hacer es quemar, y esas personas pues les va a resultar difícil, hasta que no solucionen su problema hormonal, su problema tiroideo, pues poder avanzar en cuanto a su práctica deportiva. Luego tenemos aquí las glándulas suprarrenales, que muchas de ellas tienen una actividad condicionada por lo que les dice la hipófisis, y ahí vamos a tener el cortisol, las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, y ahí hay un montón de hormonas que van a tener. No vamos a verlas todas porque es imposible, vamos a seleccionar luego aquellas que tienen mayor relación con lo que es la actividad física. El páncreas, que aunque parezca que diga, total, la regulación de la glucosa, pues es muy importante el funcionamiento de las dos grandes hormonas, insulina y glucagón, que van a permitir el control de los valores de glucosa en sangre. Y luego muchas de las otras hormonas están relacionadas con esos valores de glucosa. En función de que eso se controle bien, se ponen en marcha otras respuestas hormonales, y por lo tanto es importante valorar el funcionamiento del páncreas. Y luego tenemos a nivel del hombre testículos, en relación fundamentalmente con testosterona, y luego el tema de ovarios, pues también se produce testosterona, pero bueno, progesterona y otra serie de hormonas que regulan sobre todo lo que es el ciclo menstrual, el desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios en la mujer, y puede tener también alguna relación con entrenamiento, retención de agua, en fin, una serie de cosas específicas más de deportistas mujeres. Bien, así como hemos visto que las glándulas endocrinas eran el lugar de producción, pues hace falta pues alguien que transporte el mensaje, que eso que se ha producido se materialice, las órdenes que da las glándulas endocrinas pues se materializan en forma de hormonas, que son mensajeros químicos que lo que hacen es, en el caso típico, pasar del lugar de secreción al torrente circulatorio, y en el torrente circulatorio se distribuyen y producen un efecto no a nivel genérico, sino solamente en aquellas células que tienen receptores, que eso veremos que es importante, porque si no sería un caos. Si una hormona tuviera un efecto en todos los tejidos, pues eso sería un guirigay, imaginaos ahí, no, hay una cosa específica, oye, pues mira, dile a fulanito de tal que vaya a comprar el pan. Si el mensajero que yo le mando le va diciendo a todo el mundo que vaya a comprar el pan, pues imaginaros qué lío ahí. Entonces ahí hay una especificidad que luego veremos. Las hormonas se transportan por la sangre, actúan sobre células blanco, células diana, y son aquellas que tienen en su membrana o en su núcleo, en alguna parte de la célula, un receptor que les dice que tienen que actuar y que tienen que obedecer a lo que les dice la hormona, y que producen estas hormonas un efecto específico. En algunas ocasiones estimulan determinados procesos
bioquímicos, y en otras ocasiones la hormona, el mensaje que da es bloquear, inhibir, que haya algo que se está haciendo y que se deje de hacer. Entonces hay un mecanismo de retroalimentación que permite controlar todas estas cosas. Especificidad hormonal, el concepto de llave-cerradura. Si yo tengo una llave, podré entrar en mi casa o en el coche, en el mío. Si cogemos una llave y pudiera entrar en cualquier coche, pues no cumpliría su función. Entonces, aunque esto tiene su complicación, pero básicamente esa especificidad se suele traducir en términos coloquiales a llave-cerradura. Cada hormona sería la llave, solamente es capaz de activar determinadas células que tienen la cerradura en la cual le permite entrar. Entonces, estos receptores en algunas ocasiones están en la membrana celular, entonces esta sería la hormona que se uniría con un receptor de célula blanco, de célula diana, y a partir de ahí se produciría una serie de reacciones químicas que producirían el efecto deseado. En ocasiones, las hormonas esteroideas, en lugar de tener el receptor a nivel de la membrana, tienen el receptor en el interior de la célula, en el citoplasma, y se produce también una cascada de reacciones. No me entretengo más porque esto no... Y por fin tenemos las hormonas. Hay docenas de hormonas. Fijaros, la hormona de crecimiento, testosterona, insulina, glucagón. Empezamos a contar y ahí sacaríamos 30, 40, 50 hormonas. Todas ellas interrelacionadas entre sí. Ya os digo que en el ratito este que vamos a estar no tiene sentido dedicarnos a todas y cada una, y vamos a ver solamente algunas más concretas. Esto puede llevar consigo un cierto caos de comprensión, porque lo razonable es empezar por sistemas y decir, vamos a ver, mensajeros del hipotálamo, ¿de dónde actúa el hipotálamo? Sobre la hipófisis, hormonas hipofisarias, y las cuentas todas. Que eso es lo lógico, porque uno va estableciendo mentalmente y va en cada cajón, va metiendo las hormonas en cada sitio, pero como hay 50.000 y no podemos hacerlo, vamos a ir un poco a salto de mata, y intentaré hacerlo con una cierta estructura para que no nos perdamos al minuto uno, pero ya os digo que al tener que reducir, a veces eso lleva cierto caos para las personas que están escuchando. Bien, resumiendo, las hormonas se originan en glándulas endocrinas, pasan a la sangre, son mensajeros y producen cambios en los órganos sobre los que actúan. Y tienen funciones pues, sobre todos los aspectos de la vida, sobre crecimiento, reproducción, desarrollo de características sexuales, metabolismo energético, crecimiento o atrofia de determinados órganos, y entonces se producen en muchos sitios. Paso también de todo esto. Bueno, hormonas. Muchas de ellas son proteicas. ¿Qué implicación tiene? Que si queremos activar la producción de determinadas hormonas, como las hormonas las sintetizamos nosotros, a no ser que hagamos otra cosa, pero son sintéticas y llevan problemas. Si queremos potenciar la actividad y la producción de hormonas, tenemos que comer lo que toca. Si tenemos que un montón de hormonas, fijaros, esta es la hormona del crecimiento, tenemos aquí la insulina y el glucagón, la eritropoyetina, que va a actuar sobre todo a nivel de deportes de resistencia para mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos. Si yo quiero tener la posibilidad de sintetizar todas las hormonas que necesito, y muchas hormonas son proteicas, si a la hora de alimentarme la ingesta de proteínas es inadecuada, es baja, yo elijo mal las proteínas y no tengo todos los aminoácidos que necesito para luego que mi organismo sea capaz de sintetizarlas, pues entonces ya lo tengo mal. Mal puedo aprovechar mi respuesta hormonal si, a pesar de que se da las condiciones bioquímicas para que se sinteticen determinadas hormonas, yo no las puedo fabricar porque me faltan aminoácidos. De ahí veremos que es llevarlo a mi terreno, al fin y al cabo, por eso me dedico a la dietética. Si no comemos bien, aunque conozcamos al dedillo y entrenemos muy bien, si no hay una buena alimentación de base con la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de micronutrientes, vitaminas y minerales, esta respuesta hormonal no la vamos a poder aprovechar. La alimentación
es una de las bases importantes a la hora de intentar encontrar un rendimiento deportivo. Hay otras hormonas importantes, que son hormonas esteroideas, que se sintetizan a partir del colesterol, y fijaros, aquí tenemos el cortisol como hormona mala, entre comillas, no es mala, pero que interesa en determinados momentos que no esté demasiado alta, la testosterona, y luego a nivel de ovarios estrógenos, progesterona. Tenemos una serie de hormonas que ya no tienen relación con las proteínas, sino que tienen relación con las grasas. Por eso, aunque en todas las dietas para el deporte lo que se intenta es restringir y limitar la ingesta de grasas, pero no podemos, como algunos planes dietéticos, no, reducimos las grasas al 10% y le damos cabida a un montón de proteínas. Entonces, nada, 70% de hidratos de carbono, 30%, bueno, el 30% ya no le quedarían las grasas, pues 65, 35, oiga, pues mire usted, si la cantidad de grasas que tomamos en la dieta es tan sumamente baja, pues habrán hormonas como la testosterona que no la vamos a poder producir, porque en última instancia proceden del colesterol. El colesterol hepático necesita de unos precursores para poderse desarrollar, y si yo no tengo el mínimo de ácidos grasos esenciales, el mínimo de grasas, de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, que me van a facilitar todo esto, yo no voy a poder formar estas hormonas. Volvemos a la importancia de la dieta. Y claro, la importancia de que las glándulas funcionen bien. Si una persona tiene un problema hormonal a nivel glandular, lo primero que tiene es ver dónde está el problema y el médico que oriente. Y luego, bueno, tenemos otras hormonas que no me voy a entretener, pero fijaros, hormonas mucho más sencillas químicamente. Fijaros, aquí la dopamina es la adrenalina, son moléculas que no son de una gran complejidad y que estas tienen también una relación importante, fijaros, con un aminoácido, la tirosina. Volvemos a entrar en el tema de que en cada momento tengamos circulantes todos aquellos aminoácidos que vamos a necesitar para que mi organismo sintetice las proteínas. ¿Os acordáis el concepto de pool de aminoácidos? ¿Os suena? Cuando nosotros, las proteínas, influencia hormonal, influencia metabólica en general, están en un continuo proceso de degradación y de formación. Muchas de estas hormonas, cuando hablemos de la testosterona, la hormona del crecimiento, ¿cuánto duran en sangre? Pues 10 minutos, 15 minutos, y luego cuando han hecho su acción se degradan. Esa degradación, sobre todo de aquellas hormonas que son proteicas, dará lugar a sus aminoácidos, y esos aminoácidos están circulando continuamente a nivel del torrente circulatorio. ¿Para qué? Porque cada célula en un momento determinado, si tiene un estímulo hormonal, va a tener que sintetizar proteínas nuevas, y si tú vas a sintetizar proteínas nuevas necesitas tener todas las piezas. Si hay una deficiencia importante en la ingesta proteica, o tú no tienes proteínas de elevada calidad nutricional, sobre todo en veganos, deportistas veganos que no toman ni carne, ni huevos, ni leche, ni pescado, y se nutren solo a base de alimentos de origen vegetal, si no lo hacen bien, puede haber el estímulo hormonal para que sintetices proteínas a nivel muscular y hipertrofies, pero cuando echas a buscar, las fibras musculares echan a buscar todos los ingredientes que son los aminoácidos para sintetizar su proteína, le faltan piezas. Y si te faltan piezas, imaginaros que estamos construyendo pues una pizarra, y construimos pizarras, pero y resulta que no tenemos ruedas. Y nos sobran tableros, llega un momento que yo no puedo hacer una pizarra funcional, porque si me falta una pieza, esto no, pues a las proteínas le pasa igual. No me enrollo más, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, y luego los eicosanoides que hemos visto antes y que veremos. Bien. Mecanismo básico de respuesta hormonal. La célula emisora produce una hormona. Estas hormonas son los mensajeros que dan a las células blanco, receptores, respuesta específica, y esta respuesta específica, cuando se cronifica en el tiempo, y ahí estamos hablando de una actividad deportiva, de un entrenamiento sistemático, llega un momento en el que ese cambio que se produce a nivel celular no es un cambio puntual que dura poco tiempo, sino que se produce una adaptación.
Y esa adaptación es la que va a permitir que un entrenamiento adecuado, junto con otras cosas, mejore nuestro rendimiento aeróbico, seamos capaces de utilizar, en lugar de echar mano del glucógeno y de los hidratos de carbono para producir energía, que seamos más eficientes en la utilización de las grasas. Y, por lo tanto, estos cambios hormonales con un entrenamiento adecuado implican adaptaciones fisiológicas que nos van a hacer que dentro de nuestro límite genético seamos capaces de progresar y que después de 6 meses de un tipo de entrenamiento, si se nos hace una serie de pruebas bioquímicas, veamos cómo en un momento determinado estamos utilizando unos combustibles de una forma diferente a cómo lo estábamos haciendo antes. Si yo utilizo mejor los combustibles biológicos, seré capaz de entrenar más, de entrenar en mejores condiciones y por lo tanto ir mejorando en mi rendimiento. ¿Os sirve de algo lo que estamos viendo? Lo digo yo, pues sí. Bueno, enseguida pasamos a lo que más nos interesa. Un ejemplo, el hipotálamo, ahora veremos, factores mediadores, llega la hormona hasta los órganos donde va a actuar y entonces hay una cosa que se llama retroalimentación negativa, es decir, muchas veces cuando hay mucho de una determinada hormona, porque se ha producido, imaginaros, yo qué sé, pues la insulina después de entrenar aumenta la cantidad de insulina y empezamos a comer, y la insulina sigue alta. Pero si empezamos a comer, empezará a haber una cantidad de glucosa grande en sangre y cuando aumenta esa cantidad de glucosa grande en sangre hay un detector, como el coche fantástico, que dice que hay demasiada glucosa y entonces baja la insulina. Me refiero que hay una retroalimentación y en función de los sensores, lo que van detectando en cada momento a nivel del torrente circulatorio, envían otros mensajeros para que determinadas hormonas dejen de producirse cuando ya hay el producto que se esperaba ya es muy grande y otras hormonas que controlan aquello empiecen a formarse. Ahí es lo que se llama un proceso de retroalimentación. Depende de qué sustancias y qué cantidad haya a nivel circulatorio, hay sensores que se estimulan y se producen o se inhibe la producción de determinados enzimas. Bien, rendimiento deportivo. Genética. Lo que decíamos, los poquitos que estábamos al principio. Mire ustedes, yo tengo un determinado perfil genético y eso me va a condicionar mi rendimiento hasta cierto punto. Y si yo tengo un ordenador de hace 5 años, yo no entiendo de informática, es posible, yo qué sé, pues yo le sacaré, si lo utilizo bien, le sacaré un rendimiento estupendo, pero si el hardware no me permite incorporar una cosa nueva que ha salido, pues mucho que lo cuide, mire usted, es que no me permite incorporar ese programa. Pues de alguna forma estamos hablando aquí de algo parecido. Si mi perfil genético hace que yo sea especialmente apto por mi distribución de fibras, por mi equilibrio hormonal, que yo sea especialmente apto para hacer el maratón, pues a lo mejor me tendré que dedicar a eso, a un deporte de resistencia. Y a lo mejor si me dedico y quisiera ser una estrella del culturismo, pues a lo mejor resulta que mi perfil genético no va, y por el contrario, hay unas personas que su somatotipo, que en última instancia es una expresión de los genes, le están indicando que esa persona, su campo principal de trabajo va a ser pues el culturismo, deportes de fuerza, lanzamiento de peso, en fin, todo aquello, levantamiento de pesas, y entonces esa persona, si se quisiera dedicar a ser muy bueno en un deporte de resistencia aeróbica, pues a lo mejor resulta que... Entonces ahí, en primer lugar, es importante pues que el entrenador, que esa persona logre saber cuál es el perfil genético de esa persona, y muchas veces viendo pues el somatotipo te puedes hacer una idea de por dónde va el asunto, y luego hay técnicas mucho más específicas para determinar porcentajes de fibras y ver para qué tipo de deportes tienes una mayor predisposición. Pero bueno, en última instancia la genética es una base
que no podemos olvidar. Calidad y cantidad de alimentación. Calidad, no gastarse dinero, sino, oiga, mire usted, pues que aquello que yo coma me proporcione todos los nutrientes que necesito, vitaminas, minerales, proteínas, dentro de los hidratos de carbono no pasarme con los índices glucémico alto, tener los minerales que necesito. Eso es calidad, no dinero. Y cantidad. Si yo me hincho a comer y yo después de hacer un perfil, una dieta con mis gastos energéticos según la actividad deportiva que haga, yo necesito 3.500 y como 2.500, pues ahí tengo un déficit energético que si se cronifica me va a dar problemas, a pesar de lo del rendimiento en ayunas. Entrene usted en ayunas, ya veremos que eso tiene su cosa, y en un momento determinado veremos que en ayunas hay determinadas hormonas que pueden favorecer el crecimiento y que a lo mejor puede tener sentido, pero dentro de un orden, porque hay personas que se ponen a entrenar en ayunas y hacen un deporte muy intenso y ¡pum!, de repente se caen en redondo, porque en fin, todo en su límite. Bueno, lo veremos en su momento, pero la alimentación es importante y evidentemente, claro, calidad y cantidad de entrenamiento. Yo ahí, como no soy especialista en entrenamiento, os puedo decir menos, pero lo que está claro es que cada vez se comprueba más que depende del perfil de la persona y de la actividad deportiva que haga. Es tan importante decir, bueno, yo voy a entrenar por la mañana o por la tarde, voy a entrenar con el 70% del volumen de oxígeno máximo o hago el 95%. Voy a hacer, sobre todo si trabajo en temas de sobrecarga, voy a hacer descansos de 3 minutos o hago descansos de 7 o de menos. Hago tantas repeticiones y tantas series. Pues eso es calidad también. Es decir, el entrenamiento, hay protocolos que te permiten optimizar aquello que tú estás buscando. Por lo tanto, no solamente la cantidad de horas que yo entreno, sino cómo realizo ese entrenamiento en función de aquello que yo estoy buscando. Y luego esta calidad de entrenamiento va a condicionar lo que es objeto del trabajo de hoy, que es la respuesta endocrina. Está comprobado que dependiendo de cómo organice mis descansos, mis repeticiones, la intensidad con la que yo haga, la duración, hay determinadas hormonas que se van a potenciar, y si eso me interesa, pues tendré que, en la medida de lo que yo pueda, organizar mis entrenamientos para potenciar ese aspecto, que a lo mejor no es un aspecto que vaya a condicionar radicalmente mi rendimiento y que me vaya a hacer de estar en el ranking el 22, ponerme el número 1, pero oiga, me va a permitir mejorar y por lo tanto hacer mejor mi trabajo. Bueno, pues lo que os decía es un poco eso. Cuando hago un tipo de actividad física, pues se produce, donde pone agudo es pues esfuerzo, pero en un momento puntual. Produce cambios fisiológicos, algunos súbitos, más bien de tipo nervioso. Rápidamente hay un mecanismo nervioso para adaptarme instantáneamente a lo que está ocurriendo, y luego algunos que duran más en el tiempo, que están mediados por hormonas. Pero cuando esa actividad física, crónico no es la mejor forma, pero ya se convierte en una forma de trabajar, en una forma de entrenar, hay un fenómeno de adaptación. Y ese fenómeno de adaptación, fijaros, mientras que aquí un día determinado yo entreno y produzco solamente un cambio fisiológico puntual, cuando ya al cabo de unas semanas, de unos meses de estar entrenando de una forma determinada, aparte de ese cambio funcional que ya tenía aquí, se produce un cambio estructural. Yo puedo tener más cantidad de músculo, más cantidad de actina y de miosina, y a partir de ahí las bases estructurales han cambiado, y todo lo que yo voy trabajándolo sobre una mejor base. Por lo tanto, la planificación hace que después de un entrenamiento adecuado se producen cambios ya estructurales que pueden ser más o menos duraderos y que por lo tanto van a condicionar que cada vez esos entrenamientos estén sobre una base estructural mejor. Bueno. Bien, en resumen, todo este rollo que os he contado es que un método de entrenamiento adecuado y personalizado, sabiendo a quién va dirigido, va a generar una respuesta hormonal, y esa respuesta hormonal va a mejorar el rendimiento deportivo. Bueno, esto
pasamos de ello. Aquí hay unas diapositivas en las que intentan que no siempre más es mejor. Esta gráfica tendríamos una persona que entrena de una forma, pues, en fin, que no entrena, vaya. Entonces, claro, el rendimiento, ¿ves? Esta persona la han puesto aquí más bien flacucho, con cara, en fin, no. Luego, esta persona ha encontrado la forma de compatibilizar lo que veíamos antes. Come bien, ha encontrado un buen entrenador en cantidad y calidad, tiene una genética razonable y cuando ha encontrado la forma de entrenar adecuada consigue un máximo en su rendimiento. Y luego, claro, cuando una persona, mejor no yo, más repeticiones, no, es que voy a ir más al límite, pues al final esa persona llega a una... Entonces, lo que es el overtraining, el sobreentrenamiento, lleva consigo una respuesta hormonal absolutamente negativa. Se empiezan a potenciar hormonas que van a producir una fatiga crónica, que van a producir una alteración en el funcionamiento de las proteínas, por lo tanto el sobreentrenamiento es algo claramente negativo. Sí. Entonces porque yo alguna vez encontré en alguna entrevista así algo que siempre sería mejor de intentar subir, intentar pasar el límite, digamos, llegarte a un límite que digas, mira, pues hasta aquí puedo y... Justo, hasta ahí puedo. Y si quieres, un poquito más. Fijaros, en última instancia el mecanismo es de adaptación. ¿En qué consiste la adaptación? Si hago un esfuerzo muy bajito, en términos de salud normal, cardiovascular, te quedas ahí está... Pero bueno, pues bien, pero el óptimo supone que yo he llegado a saber cuál es mi punto en el cual mi organismo produce un cambio, porque hay un estrés. Me he quitado unas diapositivas hablando de que el estrés, en términos amplios, es cualquier cosa que obliga al organismo a trabajar de una forma diferente. Es el concepto de estrés, algo que produce un proceso de tensión que me obliga a trabajar de forma diferente. La actividad física intensa produce estrés. Si yo logro que ese estrés, suficiente cantidad de estrés para que se produzcan cambios estructurales y obligar a mi organismo a producir cambio, por ejemplo, un levantador de pesas. Si trabaja al límite, pero conoce bien cuál es su límite, llegará un momento en que se produzcan microlesiones, no sé si es la palabra adecuada, microalteraciones a nivel de la estructura muscular. Y entonces eso va a poner en marcha mecanismos de reparación. Esos mecanismos de reparación, mientras tú no te pases, son positivos porque van a producir hormonas diciendo, como esto se me ha roto, tengo que construirlo mejor, y entonces empiezas con la testosterona, hormona de crecimiento, y tú das un salto cualitativo, que eran los cambios estructurales que veíamos antes. Tú mejoras, pero si tú no conoces bien ese punto que diferencia el entrenamiento óptimo al overtraining, el sobreentrenamiento, lo que haces es, en lugar de generar esa serie de respuesta hormonal de reparación y de mejora, si te pasas dos pueblos o uno solo, entonces tú ya lo que haces es generar una respuesta hormonal destructora, es decir, sálvese quien pueda, como esto ya ha sobrepasado mi capacidad de adaptación, y entonces la respuesta es absolutamente negativa. Por lo tanto, ahí sería necesario llegar... Efectivamente, que entre el sujeto que entrena y el entrenador logren. Y tú puedes valorar a través del umbral anaeróbico, determinadas pruebas hormonales o del lactato, tú puedes de alguna forma saber cuándo ese punto lo está sobrepasando. Y entonces trabajar ahí, trabajar en ese punto. Efectivamente. Cuando tú has dado esa mejora, otro poquito más, hasta que llegue un momento en que la genética personal diga, oiga, mire usted, doy más esfuerzo y no mejoro, sino que empeoro. Y a partir de ese momento has llegado a tu tope genético y ya sabes que ese ritmo de entrenamiento es aquel donde tú te vas a quedar, que has llegado al top de lo que puedes. Entonces esa idea es, demasiado poco no produce los cambios de adaptación que van a ser necesarios para mejorar el rendimiento, pero si tú te pasas demasiado, hay un proceso reverso.
toda la regeneración si existe el descanso adecuado. Efectivamente, claro. Pero Sí. el descanso también depende de cada organismo, ¿no? Que hay algunos que se regeneran más rápido. Claro. El factor individual, hay personas que duermen 5 horas, que son pocas, y a la mañana siguiente, y hay personas que necesitan dormir 9. Entonces, claro, cada persona tiene que saber, claro, el conócete a ti mismo, aquello que no sé qué filósofo decía, es básico. Y cuando yo conozco mi fisiología y conozco hasta dónde puedo llegar, pues yo cojo y toda la información que me va llegando lo adapto a mí mismo, porque yo sé que soy de dormir esto, lo otro, que si descanso, hay personas que la siesta le va fatal y hay otras personas que los 20 minutitos de siesta resulta que luego les permite mejorar toda su actividad por la tarde, y eso ya no lo va a decir la estadística, porque en última instancia todo lo que vemos aquí son estudios estadísticos, se cogen grupos de población de atletas de distintas especialidades, se analizan con estudios científicos más o menos de población elevada y se sacan conclusiones, pero esas conclusiones valdrán para el 90%, pero a lo mejor efectivamente, y entonces es importante que cada persona conozca sus límites y conozca hasta dónde puede llegar, y esto, claro, es un trabajo de conocimiento personal importante. Se podría resumir también en Sí. alimentación y descanso, ¿no? Efectivamente. Ya veremos que los periodos de descanso son muy importantes, y si no se respetan, pues no das tiempo a que una serie de procesos adaptativos que se producen precisamente durante ese periodo pues puedan tener lugar, y llevas rápidamente a la fatiga crónica, que es un problema. Entonces, por eso decía, la diferencia entre el entrenamiento intenso y el sobreentrenamiento es muy delgada, pero el hecho de muchas veces te pasas, o no llegas o te pasas, por eso es importante bueno, esto no sé por qué lo he puesto. Lo que quiero deciros, esta diapositiva lo que intenta explicar es que los mecanismos enzimáticos que se ponen en marcha son diferentes en los deportes de resistencia y en los de fuerza. Y os he puesto dos ejemplos. Hay una enzima, os suena la ATP, pues a la AMP es adenosín monofosfato quinasa. Bueno, hay una enzima que se pone especialmente en marcha cuando una persona está haciendo una actividad de resistencia. Y que en cambio hay otra enzima y otra cascada de reacciones químicas que se ponen en marcha cuando una persona está haciendo un entrenamiento de fuerza. Y resulta que estas dos no pueden estar a la vez. O sea que lo ideal sería, yo entreno de todo, entreno fuerza, entreno resistencia de cualquier manera, y entonces obtengo todos los beneficios de hacer los dos sistemas de enzimáticos. Y eso no ocurre así, hay mecanismos diferentes, por lo tanto, en muchos deportes que necesitan tanto lo que es fuerza como la resistencia, es importante saber qué hago antes, qué hago después, porque si no, a veces lo que se hace es hacer un entrecruce de enzimas que hace que tú no puedas aprovechar ni una cosa ni otra. Y hay dos enzimas que, si entráis en internet, simplemente le ponéis la mTORC y la otra y veréis cómo de alguna forma producen una serie de cascadas bioquímicas diferentes y a veces incompatibles una con la otra. Es que se me ha colado la diapositiva esa ahí. Eso. Es que como ayer, se lo decía Martín, tenía unas cosas metidas en el Dropbox, en la nube, como ayer yo soy de Movistar y me quedé todo el día sin internet, pues se me han desajustado algunas diapositivas, pero bueno. Bien. Idea clave, después de todo esto, a ver cuánto... Uy, Dios mío, las 11. Pues vamos. Bien. Después de todo esto, que espero, vamos a entrar ya en algunas hormonas. Entramos, en primer lugar, nos situamos ahí en nuestra cabeza, hipotálamo, hipófisis. Hipotálamo, fundamental, recoge información, digamos, es una zona del cerebro que está muy irrigada y que va llegando en cada momento, viene a ser como una especie de órgano central donde va detectando cantidades de hormonas y a partir de ahí se genera la respuesta. Y esa respuesta está muy asociada con una glándula que tiene es un guisantito, que dice, es una miseria, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haga algo? Pues tenemos la central de trabajo. La hipófisis, que antes en los libros más antiguos era la pituitaria, que genera una serie de hormonas que van a controlar prácticamente toda la respuesta hormonal.
Y fijaros, de ese granito minúsculo que era la hipófisis, pues se van a formar algunas hormonas, la CTH, que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales y a su vez van a producir la aldosterona, relación de sodio, potasio, agua, el cortisol, la adrenalina. Esto, la I, no sé por qué no lo he puesto yo ya sé que sí Y, no latina, que han colocado ahí. A nivel del hipotálamo se segrega otra hormona que va a actuar sobre el tiroides. Acordaros, el tiroides regulaba el metabolismo general. En última instancia, las hormonas tiroideas funcionan porque ha habido una hormona de la hipófisis que las está estimulando. La hormona del crecimiento, que es una de las estrellas, pues la hormona del crecimiento, ¿dónde se produce? A nivel de la hipófisis. La FSH y la LH, sobre todo la LH en relación con la testosterona. Si yo no tengo una secreción hipofisaria de LH y de FSH, yo no voy a ser capaz de tener a nivel testicular de sintetizar la testosterona. Por lo tanto, veis que hay una interrelación importante. Y luego muchas más. Idea clave, la hipófisis y el hipotálamo son claves para todas las hormonas que se van a ir produciendo en el organismo. Bueno, pues empezamos con la primera hormona, ACTH, hormona estimulante de la corteza suprarrenal. ¿Y por qué es importante? Porque gracias a esta hormona se estimula la producción de cortisol. Y entonces vamos a ver qué ocurre. Bien, he intentado de cuando en cuando colocar una diapositiva que nos dé una idea general de lo que estamos hablando. ACTH, hormona estimulante de las suprarrenales, de alguna forma. Fijaros, se produce en la hipófisis y está relacionada con 3 hormonas. Si no hay ACTH, no vamos a tener cortisol, que es la hormona del estrés. Si no hay una secreción de ACTH, no voy a tener adrenalina ni noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina, lo mismo, depende se les cambia el nombre, no sé por qué, cosas de la vida, que son las hormonas de lucha o huida, y la aldosterona, que me va a permitir que no me deshidrate, entre otras cosas, y tenga problemas.